Rápidamente agua del grifo, podríamos obtener una única sustancia pura, agua. Y ahora podemos ampliar el pequeño diagrama que hemos empezado a construir antes. La materia está en parte compuesta de mezclas y en parte de sustancias puras. Las propiedades físicas de una sustancia pura no puede ser utilizada para separar esta en sus diferentes componentes. Para separar una sustancia pura como el agua en sus diferentes partes no se requieren cambios físicos, sino químicos. Una manera de producir un cambio químico es por medio de la electricidad. Si vertemos agua dentro de un aparato como este, podemos obligar a una corriente eléctrica a pasar a través del agua entre los electrodos. Y esta vez, el burbujeo es el resultado no de un cambio físico en el agua, sino de un cambio químico. Los gases se están formando en cada electrodo. Uno de los gases producidos por el agua arde. El otro no arde, pero mantiene la combustión. Naturalmente, lo que estamos demostrando es la electrolisis del agua, la separación del agua en sus partes constituyentes de oxígeno e hidrógeno. El objetivo, ilustrar que el agua es un compuesto. Un compuesto es una sustancia pura compuesta de dos o más partes diferentes que no pueden ser separadas por medios físicos normales, como pueden separarse las partes de una mezcla. La unidad más pequeña del compuesto agua es la molécula. Podríamos representar una molécula de agua así. Estas bolas representan los átomos de hidrógeno que componen dos partes de la molécula, y esta bola representa el único átomo de oxígeno. Si esta es una molécula de agua de lluvia, entonces esta es una molécula de agua de río, y esta es una molécula de agua de mar. Todas ellas son lo mismo, agua, cada una con dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Cada distinto compuesto tiene su exclusiva combinación de átomos. En cada muestra de cualquier compuesto, las proporciones de los átomos y su ordenación son siempre las mismas. Y así podríamos describir cualquier molécula de agua como un átomo de hidrógeno, un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno, o con símbolos químicos y subíndices. Y por fórmula familiar H2O. Al igual que el agua, todos los compuestos están formados de elementos. El hidrógeno y el oxígeno son elementos, unidades básicas de materia pura que no pueden ser posteriormente divididos o transformados en ningún otro elemento por procedimientos químicos. Y ahora, nuestro análisis básico de la materia puede ser completado. Hay mezclas, ya sean heterogéneas u homogéneas, y sustancias puras, que son de dos tipos, compuestos y elementos. Los elementos son los sillares básicos de toda la materia. Menos de 100 tipos de elementos diferentes se encuentran en la Tierra de forma natural y casi siempre se hallan en compuestos y mezclas de compuestos. La extracción de un elemento puro normalmente requiere cambios químicos. En el caso del hierro, por ejemplo, se necesita el calor de un alto horno para producir la reacción química que separa el hierro casi puro de su mineral. En realidad, la pureza de un elemento normalmente no es deseable. Otros elementos están corrientemente mezclados con el hierro para formar el acero, un metal más útil. Incluso después de que el elemento silicio ha sido procesado hasta su casi pureza absoluta, deben añadírsele unas impurezas seleccionadas para proporcionarle las propiedades que deseamos. La impureza controlada del silicio en los minúsculos chips semiconductores afecta a las propiedades del silicio y facilita su papel básico en los circuitos de microcomputadoras. El silicio, como los demás elementos, tiene sus propiedades distintivas. Las propiedades de un elemento pueden ser utilizadas para identificarlo. Por ejemplo,
nosotros podemos determinar si un elemento oro está en esta roca o si los puntos brillantes son cualquier otra cosa. Parecen oro, pero la apariencia no basta. Un geoquímico podría comparar las propiedades de una pequeña muestra con las propiedades de otras sustancias, incluyendo el oro. Por ejemplo, ¿a qué temperatura se funde el oro? La muestra absorbe una gran cantidad de calor y empieza a fundirse. Los últimos puntos dorados se funden alrededor de los 1171 grados Celsius. Pero el oro se funde a 1064 grados. Por consiguiente, los puntos brillantes no son oro. ¿Qué son? Podemos usar un espectrógrafo para fotografiar su espectro atómico. Cuando está caliente, los átomos de un elemento despiden luz que puede ser dispersada por un prisma formando un espectro de colores definidos. Esta es una sección del espectro del oro. Hierro y sulfuro. Los espectros son tan individuales como las huellas dactilares, por esto pueden sernos de gran ayuda para la identificación de átomos desconocidos. Colocamos una pequeña muestra de la sustancia en el espectrógrafo. La calentamos mucho más allá del punto en el cual se evapora hasta que sus átomos emitan luz. Entonces fotografiaremos el espectro de esta luz emitida por nuestra sustancia desconocida. Esta es una sección de aquella imagen. No empareja con la misma sección del espectro del oro, pero estamos casi seguros de que no era oro. Entonces, ¿qué es? Un proceso de eliminación nos conduce hacia una combinación de los espectros del hierro y del azufre. La sustancia resulta ser un compuesto de hierro y de azufre, la pirita. Aunque los elementos hierro, azufre y oro son completamente diferentes en cuanto a sus propiedades, sus átomos, como los de todos los elementos, están formados por las mismas partículas subatómicas. Protones y neutrones que se encuentran en el núcleo, y los electrones situados en varios niveles energéticos fuera del mismo. Para cada tipo de átomo hay una única composición de protones y electrones, más un número variable de neutrones. Cada estructura atómica origina un elemento determinado. Las similitudes de organización dan a ciertos grupos de elementos propiedades similares y las diferencias propiedades diferentes. Por ejemplo, el cobre, como la mayor parte de los metales, tiene brillo. El sodio también. Ello es debido a que su estructura atómica es parecida. Sin embargo, es más blando porque su estructura le proporciona características específicas. El sodio reacciona violentamente al agua, mientras que el cobre es resistente a los agentes atmosféricos, y en cambio el hierro es enmohecido por ellos. La estructura atómica explica que los elementos reaccionen formando compuestos como el agua. Los compuestos y los elementos combinados forman mezclas como el agua del mar y las rocas. Elementos, compuestos y mezclas forman todos los materiales de la Tierra y de los seres vivos.